Durante años, la murga fue febrero, tablado, barrio y carnaval. Pero hubo un grupo que agarró esa tradición, la sacó de su hábitat natural y la llevó a escenarios donde la palabra carnaval ni siquiera existía. Agarrate Catalina cantó en tablados, teatros, festivales, Latin Grammys y hasta en el Tiny Desk. Y en el camino demostró algo, que una expresión profundamente uruguaya podía emocionar a gente que no entiende una sola palabra de lo que estaba escuchando. Esta es la historia de cómo una murga nacida en el carnaval terminó convirtiéndose en un grito internacional de la música popular uruguaya. La palabra bendecidos es como la palabra, me parece, ¿no? Corría el principio de los años 2000. Uruguay había salido de una dictadura hacía un par de décadas y estaba a la puerta de una de las crisis económicas más crudas de su historia. Cacerolazos, protestas, aftosa, un descreimiento general en el sistema político era acompañado con un rock nacional que vivía su mayor auge. En ese contexto, el coro de murga a marchacamión, entre bombos, platillos y redoblantes, se vuelve a colocar en el centro de la cultura uruguaya como una de las manifestaciones tradicionales más representativas de la crítica social y la resistencia popular. Nuevas expresiones del género como la antimurga BCG o Contrafarsa con su espectáculo El Tren de los Sueños comenzaron a agitar las aguas y a revolucionar una tradición que buscaba renovar su maquillaje. En ese panorama, en el encuentro de murga joven se presentaba un grupo con ganas de hacer murga y con ganas de decir arriba de un escenario. Nacía la Catalina. Pero vayamos más atrás, ¿qué es exactamente una murga? Porque para alguien de afuera puede parecer solo un coro de gente maquillada cantando en carnaval, pero en Uruguay es bastante más que eso. La murga mezcla música con humor, teatro y crítica social. Son unas 17 personas arriba del escenario cantando sobre lo que pasa en el mundo. Política, identidad, injusticias, amor, lo cotidiano. La murga no suele darte respuestas, más bien te hace preguntas, te hace reír, emocionarte o incomodarte. Pasaron los años, los encuentros y tocaba dar un paso, de murga joven a murga profesional. Y fue en el año 2003 que ingresaron al concurso oficial, el concurso más importante del carnaval uruguayo. Habían llegado a las grandes ligas. Pero creo que la gracia estuvo en mantener el espíritu lúdico, amateur y familiar de la esencia de la murga, pero ir profesionalizando algunos aspectos que, mirá que al principio no resultaron tan sencillos, como por ejemplo, muchachos, hacemos prueba de sonido. Entendimos a los golpes y con decisiones durísimas que esto hay que tomarlo en serio. Rápidamente conectaron con la gente. Comenzaron a tener fanáticos que los seguían a todos lados, coreaban sus cuplés, los esperaban en los tablados y cantaban su repertorio como si fueran canciones de discos. Nos pasó en la Noche de los Fallos del 2005. Yo creo que ahí fue como medio... Pero en el 2005 fue como... ¡Fua! Pila de gente venía, iba, nos comentaba, te subías capaz que un taxi, te veía pintura, te preguntaba, y nombrabas a la Catalina y ya como medio la conocían. Claro, pasamos de ensayar todo ese carnaval, o sea, todo ese verano, promedio era 35 personas. Pasamos de 30 personas en los ensayos a 2000 en la Noche de Fallos. Una cosa que fue, en el 2006 particularmente yo lo viví más que en otros años, de que venían muchas niñas, chiquitas, muy chiquitas, y era porque estaban ellas. Bueno, también. Eran 3 mujeres murguistas, la Catalina ya había ganado, estaba en el foco ahí, ¿viste? Estaba todo puesto ahí, todo iba hacia arriba, no había demasiado hater todavía. Entonces, las chiquilinas chicas empezaban a ver que podían ser murguistas, ¿viste? Ahora debe haber muchas que están cantando en murgas, ponele, porque pasaron muchos años, 20, del 2006, pero... No lo digamos más. En 2005 llegó su primer gran éxito. Se consagraron por primera vez en un concurso oficial. Los logros continuaron en 2006, 2008, 2011 y 2020. Y la murga siguió cosechando éxitos. Llegaron colaboraciones con No Te Va a Gustar, Rubén Rada y León Gieco. Teníamos un show juntos en Paysandú. La Catalina abría y No Te Va a Gustar cerraba. Como debe ser. Entonces nos contactamos antes. No me acuerdo quién fue, de qué parte fue llamado, pero vos, ya que están ahí, no se cantan Clara y Cielo un solo color y... Claro, dijimos nosotros, por supuesto. Y me acuerdo que ahí Darío Prieto estuvo a cargo de los arreglos. Que el Daro había salido en La Mojigata, o por lo menos tenía el nexo, porque Emiliano de No Te Va a Gustar salió en La Mojigata. Sí. Entonces como que ahí capaz que también... Ahí con el Daro, que Daro todavía no estaba en la Catalina, pero sí era parte de la banda de Tabaré. Toda esa mezcolanza que... Muy acá de Uruguay, muy de entre casa. La Catalina ya no era solo una murga, era un grito de la música popular uruguaya. Y si bien no fue la primera en salir de los tablados, fue la que se aferró más fuerte fuera de su hábitat. Tal vez por la forma en la que usaron la música para hablar mucho más allá del carnaval, tal vez por su profundidad o su sensibilidad, o tal vez por su forma de decir. La Catalina siempre tuvo una mirada humanista y universal, por más que hayamos hecho el cuplé de Mujica, el de los jóvenes blancos, o la retirada de las murgas de La Teja. Salís de Montevideo y no lo entienden. Pero también estuvo el cuplé de Dios
las cucarachas del fin del mundo. En definitiva, tenemos problemas, temas, debates y reflexiones humanas y universales. El grupo llevó la murga a países donde la palabra carnaval ni siquiera existe en el lenguaje cotidiano, lugares donde no se habla español y públicos que, en principio, parecían muy lejos de su universo. Pero más allá de los idiomas, las diferencias culturales o las ideologías, la Catalina lograba algo difícil de explicar. Le llegaba a la gente. En el 2014 hicimos una gira mundial. Lo primero que hicimos fue Egipto. Claro, cultura distinta se las hay. Entonces llegamos y claro, abrió el telón y las mujeres con sus vestiduras distintas y llamativas para nosotros, pero normales para ellas. Pero cuando estábamos afuera, ya viene una señora, se nos acerca y dice, en inglés, ¿no? Nos habló. Bueno, yo no sé qué me va a pasar si ahora después que haga esto, pero lo tengo que hacer. Y se sacó y nos pegó un abrazo. Sí, fue muy y quedamos tipo... Porque dice, me llegaron, sentí lo que dijeron, lo sentí adentro y necesito abrazarlos y sé que esto me puede llegar a generar cosas acá. Pero lo hizo y le llegamos a una mujer en Egipto. Llegás a más gente, abrís más puertas de las que estaban abiertas por otras murgas, por otra gente que antes que nosotros estuvo e hizo. Es una responsabilidad linda que no pesa, ¿viste? Está representando un género que fue muy castigado y fue siempre tildado de terraja y vilipendiado. Entonces, bueno, es como que tenés que hacer el laburo doble también, ¿no? Pero muchas veces vamos todos a la misma pelota y una pelota queda libre porque nadie fue. Eso creo que lo aprendimos con el tiempo y que tuvimos la madurez y la paciencia para soportarnos el tiempo suficiente para poder organizarnos bien. Pero si hay algo que demuestra el camino de la Catalina es que la murga hace rato dejó de vivir solamente en febrero. Luego de años recorriendo el mundo, tocaba hacerse presente en uno de los escenarios más importantes del planeta. En 2023, durante los Latin Grammys, la Catalina se subió al escenario junto a Bizarrap y Milo J para hacer una versión de Hoy me voy al sol, llevando la tradición uruguaya a una audiencia de casi 2 millones de espectadores. El mundo entero veía un grupo de bufones con la cara pintada compartiendo escenario con dos de los artistas más importantes del momento. La murga había tocado el cielo. La sensación de verdad cuando terminás ahí es, no es, la que amamos la Catalina, vamos yo, ¿viste? Es Uruguay nomás. Lo que gritás ahí, el abrazo ese, vamos nosotros, pero incluís a un montón, al género murga, ¿viste? Ahí, vamos nosotros. Pero a esa torta de logros todavía le faltaba la frutilla, el Tiny Desk. 2 años después, la Catalina llegó a una de las oficinas más reconocidas de la música mundial para participar en los coros de la presentación de La vida era más corta, el exitoso disco de Milo J. Y hay coros de Agarrate Catalina en este también, ¿no? Sí, están los Agarrate Catalina en este y en como 4 o 5 canciones más. Qué lindo vínculo ese, ¿no? Sí, ¿Te armaste? Yo los amo, boludo. Son las personas más talentosas en conjunto que conozco. Sí. Pero lejos, mal. Sabíamos que iba a salir el 30 y el día antes lanzaron la campaña expectativa a ellos. Desde ese día hasta que salió, o sea, la hora antes estábamos así, mando un mensaje de Lupe y le digo, estoy más nerviosa que el día de examen porque era como que, porque claro, el Tiny Desk lo que tiene es eso que graban y grabás en una toma todo como si fuese un show, es un show en vivo. Y no escuchas nada hasta que lo ves después. Apenas en su garganta. ¿Así se entra en calor? No se acuerdan de la bruta, con pianito en su lugar. No me olvido más del ñato, imitando a Don Omar. Se tiran al suelo. Y te cobran penal. Fue a poco sin teleprompter. Sin retorno. Te larga la Tiny sin preguntarte si querés cantar. También meterse con el laburo, representar el laburo del otro pibe, ¿entendés? Decir, fue un tiro, fue eso. Y sentimos también además que sintetizamos un poco a la hora de elegir a la gente que iba a ir. Por ejemplo, fue el oso, la voz más murguera que tiene la Catalina, de sonido de antes, de murga de antes, el estilo de Canario Luna de Julio Pérez, que es un voz como de canillita, ¿viste? Y llevamos a la Caro, que representa a otra sonoridad de murga. Esas 2 sonoridades creo que se vieron reflejadas, no solo para representar a lo que es la Catalina, sino queríamos también representar el género, hacer como una síntesis. El mundo efímero escenario.
raro que una murga uruguaya llegue tan lejos. Es raro que haga emocionar a la gente en China o Egipto. Y es raro que un chico de Morón, que es más joven que la Catalina, se vea tan atraído por sus letras y su manera de cantar. Parece haber una magia o un fenómeno casi inexplicable que está en el corazón de quien lo escucha, más allá de su nacionalidad, idioma, religión o edad. La Catalina supo entender que la murga habla un lenguaje universal que toca la fibra más profunda de quien lo escucha, pudiendo hacer emocionar a una persona en Egipto, China o Morón. La Catalina supo hacer que algo tan local, tan uruguayo, pueda ser comprendido por cualquier persona del planeta. Y eso era un poco el espíritu de la Catalina de los primeros años. Juntarnos en la fábrica que nos prestaba el papá de Maxi para coser y pegar trajes. Y todos cosíamos y todos pegábamos y no sé cuánto, y banderines y dibujos. Íbamos a un ensayo y estaban mi padre, los padres de Yapandú, la madre Lavito. Corte A, verlos en un Tiny Desk o en un Grammy o llenar un Luna Park. Es muy loco eso. Pero cuando mirás para el costado y ves la misma cara, con más arrugas y canas y unos cuantos kilos más, pero la misma cara que hace 25 años, es súper emocionante. Guárdame siempre un lugar.